tardes, que el Señor me lo bendiga mucho. Es un placer verlos aquí un domingo más. Esperamos en el Señor que el Señor les ministre, el Señor que les hable conforme su necesidad. Es un placer siempre estar con ustedes domingo tras domingo y me emociona con anticipación verlos. Así es que gracias por estar con nosotros. En esta tarde continuamos más bien con el libro de Romanos, y como sabemos, estado en el capítulo 8, estamos llegando ya a las finales, o más bien llegamos hoy al final, al último párrafo del capítulo 8. Ha sido algo tan rico y tan bueno de verdad para nuestro crecimiento espiritual, este libro de Romanos, que quisiera terminar y luego regresarnos otra vez al primero. Es algo tan bueno de verdad, crecer en la palabra de Dios. Espero que usted esté creciendo de igual manera como yo. Parece que vemos que en este capítulo todos los domingos nos encontramos en un punto alto de la vida de Pablo, pero puedo decir que todo lo que es la palabra de Dios parece que está en un punto alto, pero hay ciertas cosas que son tan ricas para nosotros, que nos ayudan, que nos motivan a poder continuar buscando de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios desea para nosotros, que no vivamos una vida conforme a donde nos encontramos el día de hoy, pero que continuamente busquemos la santidad delante de Dios. Gracias a Dios por esa relación que tiene Dios con nosotros y nos permite tener con Él. Así es que sin más tardanza, el título de esta tarde es Por el amor de Dios. Y nos encontramos en Romanos 8, versículo 35 al 39, por el amor de Dios. No sé si esa frase le suena algo conocida. Yo cuando estaba chiquito y hacía cualquier travesura, mi abuelita siempre me decía: mi hijo, por el amor de Dios. I don't know si usted lo escuchó, pero eso me vino a la mente cuando leí estos pasajes. Y eso me llevó a recordar, pero nos lleva a recordar algo y estaremos cubriendo un poquito más, porque Pablo estará hablando del amor de Dios. Y estaremos viendo como su punto principal es enseñarnos lo que es el amor de Dios, porque llegamos en un tiempo en nuestra vida, aún como cristianos, que no lo entendemos todo. Y hay ciertas cosas que deben de estar bien profundas en nosotros, únicamente habitan en la superficie, y cuando vienen luchas y pruebas y problemas, no las ponemos como aplicación, porque las escuchamos y sí las sabemos, pero a veces no encontramos verdaderamente o no entendemos lo importante que son estas verdades para nosotros como cristianos. Así es que espero en el Señor que el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y venga y continúe haciendo raíces conforme su palabra. Continuamos Romanos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 35 al 39. Si se pone de pie conmigo, si le es posible, por reverencia a la palabra, y vamos a leer Romanos 8, 35 al 39. Y comienza Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, contesta Pablo su pregunta, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Señor, gracias. Gracias, mi Padre, por tu palabra, Señor, que es revelada a nosotros, Señor. Gracias por la manifestación de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que en esta tarde podamos entender tan clara
tu palabra, Señor, que haga un cambio monumental en nuestra vida, Señor, y que nos pase de una religión o a una relación, de una vida conforme, Señor, a otro extremo, Señor, que nos lleve a buscar más de ti, Señor, a buscar con sinceridad, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por las verdades, Señor, que son proclamadas y que han sido proclamadas por muchas generaciones. Gracias. Y que hoy nos permites a nosotros escuchar esta verdad, Señor, monumental. Habla, Señor, tómate el lugar, Señor. Te entregamos nuestra mente, todo lo que hay en nosotros, Señor. Que en esta tarde, Señor, con esta declaración, Señor, toda voz sea callada y toda acusación sea apagada. Que nuestra posición en Cristo sea completa, así como nuestra justificación es incambiable. Gracias por tu palabra. El tiempo es tuyo, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Les he dicho, es una bendición de verdad estar en este libro, las verdades que hay. Mire, a veces si pudiéramos entender realmente y poner ciertamente atención a la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, déjeme decirle que nuestra vida sería diferente. Nos encontramos en el último párrafo del capítulo 8 de este libro de Romanos. Y nos encontramos en una de las 7 preguntas que Pablo hace. Ha comenzado este libro, pregunta tras pregunta. Son preguntas retóricas porque él mismo da la respuesta. Le he contado que la razón por la cual, o el motivo que estoy teniendo un senior moment, decimos en inglés, que Pablo acostumbra enseñar, porque antes es la manera que enseñaban. Cuando alguien terminaba su lección, entonces lo que hacía, concluía con una pregunta, dándole al oyente la responsabilidad por lo que escuchó. Este mismo método es lo mismo que está usando Pablo. Empezó haciendo pregunta tras pregunta y ya nos encontramos en la 5ª pregunta de las 7 que continuará haciendo. Y es una de las preguntas que creo yo que a veces menos entendemos. Porque esta verdad de que quién nos separará del amor de Cristo, creo que a veces no la entendemos realmente como Dios quiere que la entendamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque esta es una verdad que ya sabemos, o más bien a veces que decimos ya saber. Pero las circunstancias de la vida nos hacen dudar de esta verdad. ¿Por qué pasa eso en nuestra vida? ¿Por qué las circunstancias de la vida a veces nos hacen dudar de que Dios me ama, de que Cristo me ama? Bueno, este es el énfasis de Pablo. Su énfasis es declararnos el amor de Dios. Y no nomás es en el libro de Romanos, ese es el punto más importante de toda la escritura, desde Apocalipsis hasta Revelación. Es el punto que Dios quiere que entendamos y que sea tan claro que haga un gran cambio en su vida y en la mía. Mire, repito otra vez el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pregunta Pablo. El gran escritor D.L. Moody dijo esto. Tocante este verso. Dice, no hay verdad más grande que debe afectarnos más que el grande amor de Dios. No hay verdad más grande que deba afectarnos más que el gran amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si nos hacemos esta pregunta en tiempos bajos o tiempos difíciles de nuestra vida, y pensamos que si ya después de esto, ya Dios no me puede amar. Porque mucha gente en el mundo se hace esta pregunta.
A veces decimos, man, yo no sé si le pasa a usted, pero a veces que pasamos por dificultades en nuestra vida, a veces que caemos en tentación, a veces que hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y nosotros medimos el amor de Dios como medimos el amor nuestro a nuestro alrededor. Porque nosotros en realidad ofrecemos un amor condicional. Si somos sinceros con nosotros mismos, es fácil amar a alguien que me ama. Pero qué difícil amar a alguien que no me ama. ¿Cómo puedo ofrecer amor si a veces, y especialmente ustedes que están casados, nuestro amor es condicional? Podemos decir que no lo es, pero lo es. No debería de ser así, pero en esos tiempos, son tiempos difíciles, pero Pablo quiere enseñarnos que así será nuestro amor y que nosotros estamos exceptos a fallar, pero Dios no puede fallar. El amor de Dios se mide de una manera diferente a como nosotros medimos el amor que damos, porque el amor de Dios no es condicional. A veces cuando caemos en pruebas o caemos en luchas o estamos pasando por tiempos difíciles, nos preguntamos, ya no sé si después de esto Dios me puede amar. Estamos dudando de que el amor de Dios cubra una multitud de pecados, y es posible que no entendamos el amor de Dios. El gran amor de Dios por nosotros no se disminuye o se termina por nuestras fallas. Repito, el gran amor de Dios por nosotros no se disminuye o se termina por nuestras fallas o por nuestros defectos o por nuestras propias acciones o por nuestros propios pecados, porque se regresa a la elección de Dios antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que mientras hay vida y esperanza, dice la palabra de Dios. Para Dios, nosotros no somos una sorpresa. Dios no se sorprende cuando dice, man, ya cayó Tony otra vez. Tenemos que regresarnos al amor de Dios que fue ofrecido por nosotros antes de la fundación del mundo. Hay un escritor que dice, le doy gracias a Dios que me escogió antes, porque si haya visto ahora, quizás nunca me hubiera escogido. El amor de Dios es basado antes de la fundación del mundo. Por eso es que no podemos hacer nada por lo cual a Dios le sorprenda. Dios nos ama más de lo que nosotros podemos entender en esta faz de esta tierra. Y Pablo quiere estar seguro de que entendamos esa verdad, porque al entender el amor de Dios va a revolucionar su vida y la mía. Porque después lo que hacemos en amor es diferente a lo que hacemos por obligación. Un amor forzado no es forzado. Eso es algo condicional. El amor de Dios es diferente a la manera que nosotros entendemos el amor. Pero como seres humanos que somos, nos hemos puesto en nuestra mente que el amor de Jesucristo por nosotros es condicional. En nuestras prácticas religiosas, ¿cuántas veces vengo a la iglesia? Y aún en nuestra obediencia. Y esto está más lejos de la verdad de lo que nos podamos imaginar o de lo que sabemos. Porque nuestra mente humana nunca vamos a poder entender o comprender el gran amor de Dios. No cabe duda que hay una disciplina que tendremos que pasar por nuestra desobediencia. Pero su amor no se disminuye por nuestras acciones. Hebreos 12, 5 al 6 dice esto: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él es reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ciertamente en nuestra desobediencia Dios nos disciplina, mas su amor no es basado a nuestra obediencia. Le digo, ni aún a nuestro pecado. Y a veces, yo no sé si le ha pasado, yo puedo regresarme atrás unos años cuando, el Señor me salvó
yo formé un poquito, un corto tiempo, parte de Victory Outreach. Yo no sé si nunca ustedes han ido a Victory Outreach, pero hay muchos hermanos que todavía se ven igual que antes de que el Señor los salvara. Todos tatuados, todos se ve lo que hacían en el mundo. No que quiera juzgar por la apariencia, pero se ve que habían estado en prisión. Se ve, a veces yo me preguntaba, Señor, ¿cómo puedes amar a alguien así? Y aún así, si podemos ver los criminales más grandes, Charles Manson o otras personas que están encarceladas por todas las cosas que han hecho, ¿cómo Dios puede amar a alguien así? Por eso es que no podemos entender nosotros en nuestra mente el amor de Dios, y como humanos pensamos que el amor de Dios es condicional a lo que yo soy o no soy. No es condicional a cuántas veces yo venga a la iglesia, no es condicional a nada de eso. Claro, hay bendiciones cuando somos obedientes, porque es lo que Dios nos llama a hacer. Pero no importa lo que hagamos. Por eso dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuánta gente conocemos de que le estamos hablando del Señor una y otra vez, y parece que únicamente se van alejando más y más y más? El amor de Dios no cambia. El amor de Dios aún por ellos los ama de igual manera. Pero Dios al que ama, obviamente disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Increíble, nada más. Póngase a pensar en eso. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más o Dios nos ame menos. Y eso es importante poner en nuestra mente, no como una manera de tener una relación con Dios libertina, de poder hacer lo que yo quiera, porque entonces no ha conocido el amor de Dios. Dios está hablando por medio de Pablo a todo aquel creyente que realmente ha conocido el amor de Dios, y este mensaje es para ellos, para nosotros. No hay nada otra vez que podamos hacer para que Dios nos ame más o menos. Él no nos escogió sabiendo que no tendríamos culpa, pero nos escogió sabiendo que creeríamos y recibiríamos y le serviríamos. Es claro que nuestro amor así, Él se refleja en nuestra obediencia. Pero su amor hacia nosotros no se mide por nuestro rendimiento. El Señor sabía lo que haríamos. Juan 1:12 al 13 lo dice: mas a todos, hablando de nosotros, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él nos escogió a nosotros antes que nosotros a Él. Efesios 1:4 dice, me encanta como dice esta interpretación, dice la palabra de Dios para todos. Dice: Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. ¿Por qué? Por el amor que tiene. El gran amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas diariamente, cuando nos permite levantarnos y respirar el aire de cada día, al proveer alimentos diariamente, al poder ver la grandeza de su amor en su creación, al ver los cielos y las estrellas como declaran su gloria, al ver el mar como rugen sus olas, pero no se sale del lugar destinado por Dios. Si ponemos atención, podemos ver el amor de Dios en toda nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en el uno con el otro, porque por esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor, porque nos amamos los unos a los otros. Podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas, en todo aspecto de la palabra, en todo lo que pasamos. Podemos ver el amor de Dios como provee alimento. Podemos ver el amor de Dios en los animales criados para nuestro buen placer.
podemos ver el amor en todas partes. Podemos ver el amor aún en tiempos de dificultades. Podemos ver el amor de Dios en tiempos alegres, tristes, en todo momento. Dios manifiesta su amor. Y las bendiciones de Dios, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Porque Dios es tan bueno para con nosotros. Pero Pablo aquí quiere apagar toda noción en sus oyentes de que algo pueda separarnos del amor de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo, ¿qué? Y hace esto y explora todo el universo, lo que se ve y lo que no se ve, para ver estos enemigos que hay posibilidad que nos separen del amor de Cristo. Y lo hace, es una pregunta retórica. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero Pablo cubre esto de una manera que nosotros podamos ver estas circunstancias o estos enemigos y recordarnos que nada de eso nos podrá separar del amor de Cristo. La noción de Pablo es apagar toda noción de sus oyentes que algo podrá separarnos del amor de Cristo. Pablo quiere que todos perdamos el miedo a esta pregunta. ¿Por qué Pablo quiere que pierdan sus oyentes el miedo a esta pregunta? Porque si somos sinceros uno con el otro, en esta tarde nos hemos hecho la pregunta. Cuando hacemos cosas que no debemos hacer, pensamos que híjole, hay gente que ya no viene a la iglesia por eso. Comete un error, cae en una trampa del enemigo y luego el mundo lo condena, la gente lo condena, el diablo lo condena y su mismo corazón lo condena. Porque es como trabaja el diablo, es el acusador de las almas. Hacemos algo malo, ay sí, mira, muy santo. ¿Qué van a decir allá en la iglesia? ¿No se ha dado cuenta a veces, así podamos dar un paso atrás, antes de caer en un problema, en una tentación en nuestra vida? Si se recuerda, el diablo empieza, nadie se va a dar cuenta, estás en otra ciudad, estás tú solo, aquí no te conoce nadie. Ándale, mira la oportunidad. Y luego ya que lo hace, no sirves para nada. Mira, ¿cómo te puedes decir cristiano? ¿Cómo vas a poder regresar? La palabra de Dios dice que si aún nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón. El amor de Dios no se termina ni es condicional en nuestras acciones o lo que hacemos nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. Y si entendemos eso bien claro, familia, va a revolucionar su vida. ¿Por qué? Porque Dios, el amor de Dios se manifiesta a nosotros todos los días de nuestra vida, en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas, en todo momento, en enfermedad, en sanidad, en todas tiempo. Ese es el amor de Dios para su creación, para sus hijos, para usted y para mí. Mucha gente se ha apartado de Dios por esto, porque cayeron otra vez en alguna trampa del enemigo, una mentira que en su vida ha sido alimentada por Satanás. Ese es el mejor plan de Satanás, que le ha funcionado por muchas generaciones, aún desde el principio con Eva. Si recuerda Génesis 3:1, que dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. ¿Nota algo? Satanás fue creado. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Note, empieza a poner duda en Eva de que de verdad, ¿are you sure que Dios dijo eso? ¿Estás segura? Y es lo mismo que le trabaja en la vida de muchas personas el día de hoy. ¿Estás segura que Dios te ama? ¿Cómo te va a amar Dios así? Y eso aparta a la gente de la iglesia. Déjeme decirle, familia, mi oración en el Señor es que nunca tropiecen. Y esa seguridad únicamente la encontramos en Cristo. Pero por si algún día llegara a suceder, que nada ni nadie lo detenga de regresar a los pies de Cristo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y es lo que Pablo quiere asegurarse de que entendamos claramente, para que no se aleje,
Que no base el amor de Cristo basado en su performance, en lo que usted haga o no haga. El amor de Dios no se mide por nosotros. El amor de Dios es incondicional y infinito. No tiene principio ni tampoco tiene fin. Dios lo conoce y Dios quiere manifestar su amor a nosotros de una manera que pueda cambiar nuestra religión, que pueda cambiar nuestra relación con Él, de religión a relación. No hay nada más hermoso de verdad que servir a alguien por amor. No hay nada más lindo que eso. Si vemos al transcurso de la Escritura, es la perfecta foto que pinta el Señor en su palabra. ¿Por qué pone el árbol de la ciencia del bien y del mal a medio del jardín? ¿Cuántas preguntas hemos escuchado de eso? Si Dios sabía que iba a escoger eso, ¿por qué hizo eso? Bueno, la respuesta es clara, porque Dios nos ama y quiere que experimentamos su amor. El amor no es algo forzado. El amor es algo que Dios pone en nosotros como de una manera que le servimos, que no es nada difícil. Si usted está batallando para servir a Dios, es posible que no ha conocido su amor y se siente obligado. El amor de Dios no es obligado. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Venimos a la iglesia, hacemos todo porque le amamos, pero más que nada porque Él nos amó primero. Pero el diablo pone la cizaña en toda persona con una pregunta: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? I don't know si Dios después de esto te va a amar de igual manera. I don't know. Satanás comenzará poniendo en duda tu relación y la mía con Dios, y más que esto pondrá en ti una pregunta: si Dios verdaderamente te ama. Empieza primero cuestionando el amor de Dios y luego después es la razón por la cual mucha gente no se acerca al Señor. Si de verdad Dios te amara, no te pasara esto o no te pasara lo otro. El diablo empieza a sembrar cizaña en toda persona. Esto no es una pregunta lo que está diciendo Pablo, sino una declaración: porque Dios te ama. Esto es lo que le ha funcionado por muchas generaciones para la gente que se lo cree. Mas tú, como hijo y como hija de Dios, tienes que entender bien claro que el amor de Dios no es condicional o basado en tu capacidad de obedecer o de amar como el nuestro, sino que está basado en Dios. Él nunca nos dejará de amar. Y esto no es difícil de entender. No es difícil. Es, ¿cuál otra palabra? Es imposible. No podemos entender el amor de Dios. Queremos entender el amor de Dios, su anchura, su longitud, pero no podemos. Eso no es fácil o no es difícil, pero imposible. ¿Cómo Dios puede amar a un pecador? Y ya les mencioné unos de ellos, unos criminales que están en la cárcel, unos que andan haciendo tanta cosa que no tenemos tiempo de cubrir, pero viven una vida de pecado, una vida realmente que un pecado manifiesta en muertes, en tanta cosa. Aún así Dios los ama. ¿Cómo podemos entender eso? Por eso le digo que no es fácil, es imposible. ¿Cómo Dios puede amar a una persona así? Sin embargo, Dios los ama. Creo que un buen punto que podemos tocar es que si nos damos cuenta que Dios nos amó antes, cuando éramos enemigos de Dios, ¿cuánto más nos ama ahora que buscamos agradarle y hacer su voluntad? Si antes me amaba Dios haciendo lo que hacía, ¿cuánto más ahora? Porque a Dios le place darle a sus hijos. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios nos dará si únicamente se lo pedimos? Y habla del Espíritu Santo, que es lo mejor que nos puede dar. ¿Cuánto más? Si nos damos cuenta que Dios nos amaba antes, ¿cuánto más nos ama ahora? Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por nosotros.
Notemos primero que dice algo muy importante. Dice que el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Note, el amor de Cristo. Y no se refiere al amor del creyente por Él, sino al amor de Dios por el creyente. Por eso le digo, esto es lo que Pablo quiere que entendamos. No podemos comparar nuestro amor hacia Dios que el amor de Dios hacia nosotros. Y es la diferencia que está haciendo. Por eso recalco, habla del amor de Cristo, no refiriéndose al amor del creyente por Él, sino al amor de Dios por el creyente. Ninguna persona puede amar a Dios si no ha conocido la obra redentora de Jesucristo. Porque Dios es amor y aquel que ha conocido a Dios conoce el amor. Y aquel que no ha conocido a Dios no conoce al amor. Nos dice 1 de Juan capítulo 4. ¿Cómo podemos amar si no conocemos el amor? Y Dios es amor. La única manera, yo nunca en realidad puedo decir que amo. Ahorita en día esa palabra es muy ligera. I love you, I don't know. En español es un poquito más, creo que se puede definir un poquito mejor. En inglés, love, I love my dog, I love my cat, I love my wife, I love, yo amo a mi perro, mi carro, y es la misma palabra. Se usa muy a la ligera. Realmente no entendemos lo que es el verdadero amor hasta que no conocemos a Dios, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4. Una vez que conocemos a Dios, podemos amar a alguien que no es muy fácil de amar. Podemos expresar nuestro amor a nuestra esposa, a su esposo, a sus hijos, de una manera que no es condicional. Es una manera, y creo que le he dicho siempre en el Día de las Madres, nadie enseña el amor más puro, un amor incondicional que una madre. Porque ella puede usted hacer lo que sea. Puede ser el hombre más exitoso o puede ser el peor criminal y ella nos ama de igual manera. Dese cuenta, vaya a la casa de su mamá a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana y toque la puerta y dígale que tenga hambre, que tiene hambre. Le aseguro que después de una regañada se va a levantar y le va a hacer de comer. Así es como trabajan las mamás. Es el amor de Dios en ellas. Y el amor se manifiesta incondicionalmente. En las abuelas de igual manera. Wow. Que ser abuelo es más, creo que más bonito que ser papá. Porque cuando uno es abuelo y le traen los chiquillos a la casa, ya nomás empiezan a chillar y se los damos para atrás a los papás. Nosotros nomás los chiqueamos. El papá que se encarga de la disciplina. El caso es que el amor de Dios se manifiesta tan claro en el amor de una madre, porque no es condicional, no nos ama conforme a lo bueno que es mi hijo, en lo absoluto. El amor de Dios es incondicional. Pero lo más bonito de todo, le digo, es que no podemos amar a menos que hayamos conocido a Dios, porque Dios es amor y aquel que conoce a Dios conoce el amor. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice primera de Juan 4:19. Cuando Pablo planeó esta sección final en Romanos 8, su intención era que todos los creyentes supieran que su seguridad o su salvación está segura en Cristo. Porque en los ojos de Dios, no nomás estamos justificados, pero también glorificados. De una perspectiva eterna, ya estamos sentados con Jesucristo en los cielos. Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús estamos seguros, porque Él ve antes de que naciéramos. Para empezar, dice el libro de Jeremías que nos conocía antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. No nomás ve eso, ve nuestra vida después, ve nuestro pasado, nuestro presente, y también declara nuestro futuro. No tenemos que tener temor, de que algo nos va a separar del amor de Cristo, que es lo que Pablo quiere que entendamos. Estamos seguros en Cristo.
sin importar las circunstancias de la vida. Debemos tomar consuelo de que estamos seguros en Cristo ahora y por una eternidad. No hay nada más lindo de verdad que poder servir al Señor sabiendo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sabiendo que Dios no nomás está ahí para estarme juzgando. No, mi Dios está ahí para usted y para mí, para poder traerlo hacia Él y que sea su amor quien lo atrae. No un puño de obligaciones, no una religiosidad, pero su amor. Y es importante comunicarlo a usted en esta tarde, porque si usted lo entiende, su vida va a ser revolucionada. Va a cambiar totalmente. Va a dejar de pecar, no porque tiene que dejar, no, por el amor de Dios. Porque cuando entendemos que Dios nos ama tanto, cuando amamos a alguien no la queremos lastimar. Es lo mismo que pasa en nuestra vida con Dios. Nuestra relación con Dios cambia. Lo que hacemos, si es en hechos, si es venir a la iglesia, si es su comunicación con el Señor, si es la lectura de su palabra, si es la atmósfera espiritual en su casa, si es su liderazgo, si es su llamado, si son sus finanzas, si es todo lo que hay en usted, con mucho gusto lo entregamos al Señor. ¿Por qué? Eso únicamente se puede hacer por amor. De otra manera lo hacemos por obligación, y eso no es amor, es una obligación. En el Señor, en Cristo, estamos seguros. Sin importar las circunstancias de la vida, repito, debemos tomar consuelo de que estamos seguros en Cristo a hoy y por una eternidad. Pablo comienza a explorar las posibilidades después de hacer la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él empieza a explorar las posibilidades de los enemigos que puedan separarnos del amor de Cristo, como si fuera posible. Perdón. Quiere hacer Pablo una afirmación clara en nosotros y empieza. Y ahora Pablo, otra de las cosas de Pablo, cuando lista todas estas cosas, cuando dice que no se podrá separar del amor de Cristo, empieza a decir tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Todas las cosas que está hablando Pablo es porque ya las pasó. No está únicamente alguien en un castillo viendo por una ventana y ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? No, Pablo ha vivido. Si lees su biography, su biografía en 1 Corintios, habla de todo lo que ha pasado él. Déjeme decirle que no es nada más hermoso de verdad de poder tener lecciones de nuestros padres, abuelos que ya han pasado por cosas, para no repetir la historia. Es más crédula de una persona que ha pasado por esas cosas. Pablo y su testimonio es crédulo porque él ya pasó por esto y sabe cuál es el final, y por eso puede decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a explorar esos enemigos. ¿Quién nos podrá? Y empieza con la primera, tribulación. Y su significado de la palabra tribulación es apretar o poner bajo presión. También es usada en la escritura para hablar de dificultades exteriores o estrés emocional. O estrés emocional. ¿Y quién no pasa por esas clases de tribulación? Eso es algo que es común en todo hombre. ¿Está pasando usted por eso? Déjeme decirle que puede confiar en el amor de Dios, porque esto pronto pasará y no nos separará del amor de Cristo. Dios está usando todo esto para hacer un trabajo en todos nosotros, ya sea espiritual o para mostrar su gloria en nosotros. Y aún quizás para que deseemos su gloria y su venida y la recordemos día a día. Recordemos que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Los problemas, las tribulaciones son para eso. Romanos 8:28 nos dice: todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Qué clase de persona? Yo no sé si nunca ha conocido usted una persona que todo lo tiene.
nunca se enferma, está bien, el banco está llegado así para su casa, todos están saludables, todo está bien. ¿Por qué se quiere una persona ir al cielo así? Sin embargo, Dios para sus hijos nos da todas estas cosas para poder mostrar su gloria, para poder vivir con ese deseo todo el tiempo de querernos ir a casa. Y eso es mi deseo todo el tiempo. Por eso le doy gracias a Dios, porque las tribulaciones también nos ayudan a crecer. La palabra lo dice. Las cosas que pasamos, si no fuera sido por lo que pasó usted, no sería la clase de persona que es ahora. Y le digo, yo conozco gente que todo lo tiene, ellos no se quieren ir al cielo. ¿Qué se quieren ir al cielo? Si aquí tienen todo el dinero, tienen todo lo que necesitan para poder vivir una vida como ellos quieran. ¿Por qué se quieren ir al cielo? Sin embargo, para nosotros los hijos de Dios, las aflicciones, preocupaciones, enfermedades y todo, dice Romanos 8:28, obra para bien. ¿Cómo obra para bien? Todo tiene un significado. Hay ciertas cosas que son difíciles de explicar de este lado del velo. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay cosas imposibles. Una de las cosas que yo recuerdo más trágica en mi familia, hace aproximadamente 20 años. Una tía con sus 3 hijas iba de la casa de mi abuelito a su casa. Una niña, la más grande, ahora ya tiene como unos, 28 años por ahí. 27 años, o tiene como 28 años, tenía como 3 años. El caso es que empezaba la edad desde una bebé, tenía 12 meses, si no me equivoco, y la más grande tenía 3 años. Y mi tía Ana, se llamaba Ana. Iban caminando por la banqueta, iban una pareja peleando en el carro, y cuando iban peleando, se pelearon por el volante. El caso es que la mujer le jaló el volante al carro, el hombre perdió el control, machucó a las 4, mi tía y sus 3 niñas. Todos murieron menos una de ellas, la que ahora vive. Cuando yo fui a ver a mi tío, no tenía palabras para decir nada. ¿Cómo puede explicar algo así? No puede explicar. En ese tiempo es mejor quedarse callado, únicamente orar por él. Le ofrecí un abrazo. Y cuando ahí hizo preguntas, digo, tío, espérese a su debido tiempo. Un día Dios le va a contestar todo esto, yo no puedo. El caso es que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Y hay ciertas cosas, le digo, que no tenemos explicación. Pero dice Pablo, la tribulación nos separará del amor de Dios. No nos separará, todo está obrando para bien. Y luego continúa la segunda, dice, o la angustia. Esto se traduce la angustia como un espacio angosto o estricto sin poder hacer nada. En otras palabras, habla de unas circunstancias del creyente que lo único que puede hacer es orar al Señor para poder obtener poder para resistir. A veces nos encontramos en situaciones que no podemos evitar. No podemos evitar las tentaciones. Yo no sé quién de ustedes trabaja para el mundo secular, pero le aseguro que no es ajeno a esas cosas para usted. Está viendo y uno trabaja en un puño de hombres o mujeres o qué sé yo. El mundo que no conoce al Señor es un lugar difícil y las tentaciones están ahí para usted y también para mí. Y a veces nos encontramos con situaciones que no podemos evitar. Y Pablo aconseja a los creyentes que están bajo angustia que se acuerden de la fidelidad de Dios. Y lo dice en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre que Dios cierra una puerta, alguien dice, siempre abre una ventana. Dios nos ayuda a salir de nuestras situaciones. ¿Y cuántos ejemplos podría darle yo el día de hoy? Muchísimos. Nosotros caminamos en este mundo por fe, por amor al Señor, en su totalidad.
Yo recuerdo cuando empezamos el ministerio, dijimos, man, ok, Lord, nos estás llamando para hacer un ministerio en español. Éramos nomás mi esposa, mis 3 hijos y yo. Y ok, vamos a darle. Déjeme decirle que se toma una fe únicamente en Dios para poder hacer esto. Y no en ninguna manera soy especial, pero usted también de la misma manera. El hecho de que usted esté aquí escuchando a alguien, enseñándole la palabra de Dios, usted está aquí únicamente porque le cree a Dios, porque tiene fe en Dios. Le podrá decir como tantas veces, usted está ejercitando más fe ahora que en cualquier momento. ¿Sabe quién está ejercitando fe? No únicamente en Dios, pero también en la silla en la que está sentado. ¿Cómo sabe que esa silla lo puede sostener? Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe en el Señor. Y dice su palabra que Dios es fiel y nos sacará de la tentación. Y luego dice Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Y luego dice, persecución. Y aquí se refiere a la aflicción por servir al Señor. Es donde viene la persecución. Nunca es placentero, pero Jesús dijo que sería de gran bendición. Yo no sé si lo ha experimentado usted, pero yo lo he experimentado. Cuando le dan la espalda por causa de Jesucristo, porque usted es cristiano, le voltean la cara aún la familia. Le digo yo, cuando vine al Señor, mi mamá me corrió de la casa. Digo, pues señora, pues ¿qué trae? ¿Que no se acuerda que soy su hijo? El caso es que yo me metí otra vez por la puerta de atrás. Y hasta que no aceptó al Señor me fui. Pero me decía, ya cállate, mi hijo. El caso es que recibimos todos persecución. Y otra vez se refiere a la aflicción por servir al Señor. Mateo 5, 10, 12 dice Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron, note, a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Que no somos los únicos. Cuando esperamos como cristianos todas estas cosas. ¿Qué cosas estoy hablando? Bueno, todas las que acaba de mencionar Pablo, pero también esperamos las cosas que vienen en la vida. Cuando alguien le diga, ni usted como hijo de Dios, y en el banco tiene que estar la deuda para su casa, usted nunca se va a enfermar, usted nunca se va, y le empiezan a dar una doctrina de prosperidad, sálgale corriendo, porque eso no se alinea con la palabra, en lo absoluto. Dios no quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos santos, porque al ser santos vamos a ser felices. Es como trabaja la economía de Dios. Es importante, inténtelo y verá. Dios es fiel a su palabra y no deudor a ningún hombre. Seamos obedientes a Dios y usted verá la diferencia en su vida. Gran diferencia. Pero dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre. El resultado de la persecución es la hambre. Muchos aún el día de hoy son puestos en prisión y por falta de alimento mueren. ¿Nunca ha leído el libro de los mártires? Hoy esos cristianos que son fieles hasta la muerte, es lo que debemos ser nosotros. En este lado donde vivimos, nosotros no tenemos persecución. No de una manera como lo tienen en China, como lo tienen, puedo mencionar gran número de países. No, nosotros, la persecución, no puede ser, que cerraron temprano el Taco Bell. Los sufrimientos aquí, la verdad, no son grandes. Y a veces por eso nuestra relación, dice Paul Washer, que somos cristianos débiles. Y tiene razón. Porque cuando es puesto el cristiano expuesto a la tentación, expuesto realmente a la tribulación, es otra clase de persona. Lo es. El sufrimiento causa en nosotros unas raíces maduras en nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años, una historia corta, yo tenía un negocio de tarimas y hablé a Canadá, donde usualmente ordenábamos la madera, y me mandaron una madera que yo no había ordenado.
ordené pino y me dijo el hombre en el teléfono, pues ¿qué no ordenaste pino? Digo, ya, pero este de esta clase de pino no, yo quiero otra clase de pino que es más duro. Le digo, ¿cómo está la diferencia? Y él me explicó, mira, el pino que crece aquí en Canadá, pegado a los ríos, que tiene todo el tiempo, tiene agua, es un pino bien suave, madera débil. Dice, el pino que crece pegado a la mitad de una montaña que únicamente agarra agua cuando el agua corre y le pegan los vientos y le pegan las tempestades, su raíz crece tan fuerte que su madera es bien dura. Si puede aplicarlo a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con el Señor en cuestión de luchas, pruebas, tribulación y todas esas cosas, es la razón por la cual un cristiano es fuerte. Y confío en el Señor, que dice su palabra que Él no nos da más de lo que podemos sostener. Si el Señor le ha dado una prueba en su vida, es porque usted la puede sostener en Él. Así es que no se achicopale. El Señor lo va a sacar pronto de ello, ya verá. Sea fuerte en Él. Pero ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Otra vez, tribulación o angustia, persecución, hambre. Y luego dice, o desnudez. No, aquí no está hablando de alguien en Cuernavaca. Está hablando de alguien que es destituido, por lo cual una persona no puede vestirse por sí misma. Y también sugiere una idea de alguien que es vulnerable o sin protección. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y luego concluye diciendo, o continúa, o peligro. Esto aún no hemos visto otra vez en nuestro país, pero repito, hay muchos lugares en que los creyentes están en peligro de todas clases, de todas índoles. Y luego continúa diciendo, o espada. Espada es un símbolo de muerte usada por asesinos. Y le digo, Pablo está diciendo todo esto y lo ha experimentado todo, menos la última, menos la espada. No ha experimentado la espada, pero ha experimentado todo lo demás. Pronto experimentará la espada, no mucho después de esto, conforme nos dice la historia. Pablo, como quien dice, todo lo que acaba de mencionar, dice, been there, done that. Ya he estado yo ahí y sé cómo lo que estoy hablando, que nos separa del amor de Cristo. Dice D.L. Moody, tocante este versículo, no debe de haber ninguna verdad más grande que debe afectarnos más que el saber que Dios nos ama. Primera de Juan 3:1 dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto es el mundo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Billy Graham, no sé quién de ustedes, perdón, veía o ve hasta el día de hoy las explicaciones de Billy Graham. Man, es tan simple los mensajes que da Billy Graham. Pero me recuerdo que cuando salía en televisión, lo primero que decía, si recuerda, the Bible says, ¿recuerdan? La Biblia dice. Y luego decía, Dios te ama, una y otra vez. Si ha escuchado o visto sus predicaciones, todo el tiempo era lo mismo. Si de veras supiéramos cuánto Dios nos ama, transformaríamos nuestra vida. ¿Qué nos separará del amor de Dios? La palabra aquí es chorizo en el griego y significa divorcio. ¿Qué nos podrá divorciar del amor de Cristo? Dice, continúa Pablo en el versículo 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pablo aquí está hablando del Salmo 44, versículo 22. Y este salmo se trata de los judíos, el pueblo escogido por Dios, que es puesto en la tierra santa, pero están rodeados de enemigos y los persiguen y los matan. Y por eso dice que están contados como ovejas al matadero, se los llevan cautivos. Es la historia de Israel. Cuando vamos nos dan toda la historia. Son tomados por un imperio, por otro. Toda su generación así ha sido. Toda su generación. Por eso Pablo habla del Salmo 44, 22. Y nos se preguntan por qué Pablo está citando este verso.
es para contestar la pregunta. Primero Pablo está diciendo que no debemos sorprendernos porque pasamos por tribulaciones, porque el pueblo de Dios siempre ha pasado por ellas. Esa es otra vez su historia. Jesús dijo bien claro en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces nos brincamos ese pasaje? Nadie quiere tener tribulaciones, pero es un sobreaviso de parte de Dios. Tendremos tribulaciones, pero ¿cómo nos podemos preparar en eso? Únicamente tomando el versículo 35, la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es nadie. Primero Dios nos protege de tribulaciones porque son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Y no todo esto está trabajando el plan perfecto de Dios conforme a Romanos 8:28. Y si enfrentamos luchas o tribulaciones por Él no nos dejará nunca. Todo lo contrario, estará más cerca de nosotros que nunca cuando pasemos por ellas. Por eso los históricos de la Biblia dicen que los creyentes se paraban sin ningún problema cuando, no sé si ha leído la historia de la iglesia, pero cuando los quemaba Nerón en su anfiteatro, no tenían ni que amarrarlos, solo se subían y se paraban y les prendían lumbre. No batallaba nada. ¿Por qué? Porque ellos entendían su amor por Cristo, entendían que nada los podía separar del amor de Dios. Ellos lo contaban como un honor. El versículo 37 rápidamente dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Pablo aquí pinta una foto en la cual estamos rodeados de estos 7 enemigos, pero salemos más que vencedores. Super Nicano es la palabra en hebreo. No sé si el hebreo se pronuncia como yo lo digo, pero así es, Super Nicano. ¿Qué quiere decir? Super conquistador. Es donde sale la palabra conquer, Nike. La palabra Nike es conquistador. Si trae zapatos usted que dice Nike, ahora ya sabe qué quiere decir. Dice conquistador. Jesús nos da la victoria y más victoria. Primero, la palabra conquistador es cuando alguien gana la batalla, es conquistador. Pero más que conquistador, es un hombre que se regocija en medio de la batalla. Y ese es usted y yo. Deberíamos de regocijarnos en medio de la batalla, la cual vivimos todos los días de nuestra vida en este preciso momento. ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos más que conquistadores. Se regocija en medio de la batalla, antes de que la batalla sea ganada. Un hombre, escuché una historia de esto que cuenta Pastor Skip Heitzig, y dice: un hombre vino a la iglesia y vio una mujer que estaba en silla de ruedas, y al comenzar la alabanza se levanta con gran esfuerzo y con sus manos todas torcidas alza las manos que no tiene ninguna forma y alaba a Dios. Y pregunta el hombre: ¿qué clase de persona hace esto? La respuesta es clara: es alguien que es más que vencedor. Y es lo que Dios quiere, y eso únicamente pasa en nosotros cuando entendemos el amor de Dios. Algo pasa, shake it off, decimos en inglés, sacúdase y sígale adelante, porque el amor de Dios no hay nada que nos pueda separar de Él. Ese debe ser usted y yo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y este es el punto que está haciendo Pablo. Cuando estamos rodeados por presiones de la vida, vemos el final para poder salir el presente. Por eso dice la palabra dice: keep looking up. Continúe viendo arriba, porque nuestra redención está cerca. ¿Qué quiere decir con esto? Necesitamos continuar, dice un hermano. La única manera que puedo pasar por esta vida es siempre mantener los ojos 6 pies arriba. Digo, what do you mean? Dice, yo camino nomás buscando usted no sé si vivió en el tiempo que no había luz
Yo cuando estaba pequeño, donde yo me crié con mi abuelita en Aguascalientes, no había luz. Y había unas piedras así grandototas ahí en el rancho. Y vacas ahí tiradas, dormidas en la carretera. Caminábamos así, porque no sabían ni cuándo se iba a trompezar con algo. La vida del cristiano siempre tiene que estar siempre puesta arriba. ¿Por qué? Porque nunca sabe cuándo se vaya a trompezar. Ponga sus ojos en el Señor, porque si empieza a voltear alrededor, dice alguien, look to yourself and you will be stressed. Bueno, dice, volteese a ver usted mismo y se va a estresar. Voltea a su alrededor y le va a ir peor todavía. No me acuerdo cómo dice, pero la cosa es que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, porque si no va a venir desánimo. Nosotros tenemos que ser como esta mujer que alababa al Señor aún estando en silla de ruedas y regocijarse en medio de la batalla. Cuando vemos otra vez, cuando estamos rodeados de presiones de la vida, veamos al final para poder sobresalir en la hora. Podemos ser vencedores y regocijarnos cuando ganamos la batalla, pero Dios nos declara más que vencedores, porque debemos regocijarnos en medio de ella. Dice 2 Corintios 4, 17 al 18, porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, más que vencedores. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Oh, man, ahí podemos pasar mucho tiempo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades. Dice, y por si me faltó algo, ni lo presente, ni lo porvenir, el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada podrá separarnos. Dice, ni la muerte. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon de eso. Dice, la muerte no es la casa. La muerte únicamente es la entrada a la casa. Qué perfecta manera de describirlo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero otra vez es claro, como lo dice Pablo, dice, estoy seguro. Y es donde se voltea la pregunta hacia usted. ¿Está seguro del amor de Cristo? Porque si no está seguro, déjeme decirle que va a pasar por unas dificultades en su vida. Esté seguro de que el Señor le ama tanto, que si usted fuera la única persona en este suelo, por usted Jesucristo haya dado su vida. No únicamente por usted, y le ama tanto. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Está seguro. ¿Cómo puede estar seguro? Pablo dice, he experimentado todo lo que ya les dije, mas la muerte hasta ahora no la he experimentado. Le dije, pero después de un tiempo, Pablo será sacado en Roma, a la calle de Appian se llama, y le cortarán la cabeza. Es como Pablo, no es de los históricos, que murió. Pablo estaba seguro cuando el tiempo de nuestra partida, cuando se petatee, cuando se acabe la fiesta, como quiera llámele, tiene usted que estar seguro del amor de Cristo, porque si no, hay cosas que nos detienen de esa seguridad. Hay cosas que nos detienen y nos dejan vivir la vida que Dios quiere que vivamos como cristianos. Tenemos que estar seguros. Por eso Pablo puede decir, nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Eso tiene gran valor porque Pablo lo ha experimentado. Dice Judas 21, me encanta, no lo voy a entretener más tiempo, pero dice esto: conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor. Estamos hablando del amor de Dios. Dice, conservaos en el amor de Dios. Y voy a parar ahí nada más. Yo me rasqué la cabeza de, wey. Dios me ama, ¿cómo me conservo yo en el amor de Dios? Bueno, perfecto ejemplo. Salga afuera, no se vaya.
cuando salga afuera, más bien dicho, el sol está hermoso soleando, ¿no? Usted sale y ¿qué es lo primero que hace? Agarra su paraguas y lo expande. Y ahora, aunque está calientito, usted no está experimentando el sol. A veces nosotros como cristianos podemos abrir un paraguas de duda, un paraguas de pecado, un paraguas de algo. No que el amor de Dios no sea sobre nosotros, pero nosotros lo estamos deteniendo y no lo estamos experimentando como Dios quiere que lo experimentemos. Por eso dice Judas que nos conservemos en el amor de Dios. Por eso mucha gente pasa las cosas que pasa, porque se apartan o se cubren del amor de Dios por su clase de vida que están viviendo. Esto es muy importante, familia, muy importante. ¿Cómo nos podemos mantener el amor de Dios? Lo que sea que tengamos que nos está deteniendo, es importante que se lo entregamos al Señor en este día, porque si no, como aquel que levanta el paraguas, no va a poder experimentar en su totalidad el calor del sol o el amor de Dios. Dios siempre nos ama, y de esto estoy convencido. Aún me acuerdo como dice Job, capítulo 13, versículo 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué está diciendo con esto? Que su amor de Dios no cambia por las circunstancias. Si se ha leído la vida de Job, amén, déjeme decirle, hay cosas que nos detienen del amor de Dios, y Dios quiere que se las entreguemos, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Con esto concluyo. Había una historia de una niña pequeña. Esta niña le encantaban los collares de perlas. La niña juntó su dinero de su cumpleaños y todo lo que pudo, y se fue a la tienda del dólar, dice la historia, y compró un collar de perlas, imitación de perlas. Desde que sucedió eso, su papá, todas las noches antes de dormirse, ella le decía: mija, ¿me puedes dar tu collar de perlas? Decía: no, dad, yo quiero mucho mi collar de perlas. Y le preguntó una y otra noche y otra noche. Un día la niña dijo: dad, te puedo dar mi juguete preferido, pero no te puedo dar mi collar de piedras, de perlas. El caso es que el papá continuó preguntando: mija, ¿me quieres dar ese collar de perlas? Dice: no, dad, yo quiero mucho mi collar de perlas. Se llegó el día en que viene el papá a preguntarle a la niña: mija, ¿me das tu collar de perlas? Ella ya lo tenía en la mano, y temblando y llorando dice: dad, aquí está mi collar de perlas. Para ese entonces el papá mete la mano en su bolsa y saca un collar de perlas verdaderas. Nuestro Dios quiere darnos lo genuino, pero a veces lo que mantenemos en nosotros mismos, que no le queremos entregar al Señor, nos detiene de experimentar su amor en su totalidad. Familia, entréguele al Señor ese collar de imitaciones, esas cosas que lo detienen de experimentar el gran amor de Dios. No se espere más tiempo, porque si no va a vivir una vida de religiosidad, una vida cansada, una vida que ya no va a querer seguir. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias por el tesoro que encontramos en ella. Gracias, Señor, que podemos decir con seguridad que nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor. En esta tarde tú conoces los corazones y las mentes de cada uno de tus hijos y tus hijas. Tú conoces las cosas las cuales tenemos como gran valor, pero que únicamente son imitación, Señor. Queremos lo verdadero, no queremos más imitación. Y en esta tarde, Señor, como esa niña, te entregamos nuestro collar de perlas de imitación. Y te pedimos, mi Padre, que vengas y nos des lo genuino. Que tu Espíritu Santo sea quien nos llene de tu presencia y confirme en nosotros nuestra seguridad, que no se encuentra en nosotros mismos, en nuestro amor condicional, pero que se encuentra en tu amor incondicional. Señor, gracias. Gracias, mi Padre. Ayúdanos a mantenernos en tu amor, rendidos en toda nuestra totalidad.
Ayúdanos, Señor, a entregarte todo lo que batallamos para hacer. No queremos más una imitación. Nos rendimos totalmente a ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos en tu amor para vivir una vida en victoria. En el nombre santo de Jesús. Familia, nos ponemos de pie, cerramos con un canto. Gracias por su paciencia. Que el Señor le ministre, que el Señor le hable y que el Señor afirme en su palabra hacia usted la seguridad que tenemos en Cristo. Que nadie ni nada lo detenga de experimentar ese verdadero amor y esa seguridad que pase lo que pase. Dice el Señor, estaré contigo hasta el fin del mundo. El mundo no está terminado. Reciba la promesa de Dios y camine en victoria, más que vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor me lo bendiga mucho, mucho, mucho.